Hola, mi nombre es Adriana Sandoval Silva, yo soy docente de Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y en el momento soy estudiante de cuarto año de doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con sede en Argentina. Hoy, a través de esta serie de módulos, vamos a hablar sobre el Estado colombiano. Específicamente, buscamos que puedan comprender qué es el Estado, cuáles son los elementos que lo componen, en el caso del Estado colombiano, la estructura como tal, ramas del poder público, organismos de control y de la mano con eso, obviamente hay que entender qué es el Estado Social de Derecho, y en el marco del Estado Social de Derecho de la Constitución del 91 y los mecanismos de protección de los derechos. Vamos a entender un poco en relación con eso qué es una acción de tutela, un derecho de petición, cómo podrías elaborar y presentar ese tipo de mecanismos en caso de que se vulneraran algunos de los derechos establecidos en la Constitución. En este módulo vamos a hablar específicamente sobre el Estado colombiano. Para entrar en materia, hay que tener en cuenta que todo Estado es una organización político-administrativa superior que rige un territorio. Todo Estado está conformado por tres elementos que son territorio, que en el caso del Estado colombiano tiene una superficie total de 2.070.408 kilómetros cuadrados, que se distribuyen en 1.141.748 kilómetros cuadrados de área terrestre y 928.660 kilómetros cuadrados de extensión marítima. El territorio colombiano se encuentra ubicado al noroccidente del continente sudamericano. Colombia tiene una posición geoestratégica digamos muy favorable, en tanto tiene acceso tanto al Océano Pacífico como al Mar Caribe y tiene en el ámbito terrestre fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. En términos generales, la división del territorio colombiano se da en 32 departamentos y un distrito capital que es pues obviamente la capital del país, que es Bogotá. Otro de los elementos de todo estado es la población, o también llamada nación. De acuerdo con el censo realizado en el 2020, Colombia cuenta con 50.88 millones de habitantes. La mayor parte de la población en nuestro territorio se encuentra concentrada en la región andina y es muy importante destacar que es una nación pluriétnica y multicultural. ¿Qué significa eso? Tanto que tenemos una gran diversidad de etnias raciales, desde obviamente personas afrodescendientes, comunidades indígenas y una amplia población también mestiza. Y es una nación multicultural, teniendo en cuenta que hay diversas expresiones culturales distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional que se relacionan con la cultura de las diferentes regiones, pero también específicamente con tradiciones que se han mantenido de generación en generación en determinados grupos étnicos también. La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 1 que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Es una república democrática, participativa y pluralista que está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Vamos a ver entonces a qué se refiere cada partecita de esto que se define en el artículo 1 de la Constitución Política Colombiana. En primer lugar, Colombia es un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho busca asegurar la libertad,
y la propiedad de los ciudadanos, promoviendo el bienestar del individuo. El Estado Social de Derecho es un modelo de Estado que se ubica dentro de los estados liberales y se fundamenta en un orden estatal que debe cumplir con unos elementos específicos que son, en primer lugar, tiene que tener una constitución escrita, que es como la norma de normas, que va a establecer cuáles son como las reglas o acuerdos fundamentales de esa sociedad. Asimismo, en la Constitución se establece una separación de poderes. Un Estado social de derecho tiene que tener una división concreta de funciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También un Estado de derecho es un Estado que se fundamenta en el principio de legalidad. Eso significa que, además de la Constitución, se establecen una serie de leyes o normas que obviamente deben estar ajustadas a los principios constitucionales y que establecen, por ejemplo, el funcionamiento mismo del Estado, regulan diferentes campos o sectores de la estructura del Estado y en esas normas también se procura las garantías de los derechos de los ciudadanos. También en un Estado de derecho hay una serie de derechos fundamentales y se establecen mecanismos a través de los cuales se pueda garantizar a las personas que habitan ese territorio ejercer esos derechos. Finalmente, debe haber una seguridad jurídica, una serie de pasos que puedan asegurar que las normas y las leyes se cumplan. Por ejemplo, en Colombia hablamos del debido proceso, que es de alguna manera los pasos y soportes que se deben seguir cuando alguien, por ejemplo, es juzgado por un delito, que se deben fundamentar en una serie de pruebas para proteger sus derechos. El Estado Social de Derecho se propone favorecer condiciones de igualdad y equidad social a través de la mediación del Estado. Esto significa que se busca a través de los impuestos generar condiciones, digamos, de redistribución de los recursos, garantizando cosas como la educación pública, un sistema de salud público que le permita, sobre todo a las clases menos favorecidas, acceder a esos mismos derechos que están establecidos en la Constitución. La segunda partecita de ese artículo 1 nos dice que Colombia es una república unitaria descentralizada. Una república unitaria se refiere a un estado de tipo centralista. A diferencia de los estados federales, como por ejemplo los Estados Unidos, México, Argentina, que son estados que se organizan en otros estados, valga la redundancia, en el caso de Colombia, los estados centralistas son estados que se dividen su territorio como en nuestro caso, en departamentos. Pero existe un gobierno central, desde el cual hay unas normativas que van a establecer como una organización, una distribución de recursos que es a nivel nacional. Una característica de los estados centralistas, por ejemplo, es que pues hay una constitución que rige para todo el territorio. Entonces las normas y las leyes aplican específicamente para todo el territorio, desde La Guajira hasta el Amazonas. No es como en los estados federales, en donde existe obviamente una constitución federal, pero ellos tienen constituciones específicas para cada estado. Y tú puedes cruzar de un estado a otro y encontrar diferencias en normativas, como por ejemplo, qué sé yo, hay estados en los Estados Unidos donde el aborto es legal y otros en donde no lo es. En el caso de Colombia, las leyes se aplican para todo el territorio nacional, por ser un estado unitario. Sin embargo, con la Constitución del 91 se buscó que se descentralizaran las funciones. Aunque sigue existiendo un gobierno nacional, un recaudo de impuestos y una distribución de recursos y unas políticas de índole nacional, se dieron como competencias específicas a los entes territoriales. Entonces, los gobernadores, los alcaldes, las asambleas departamentales y los consejos municipales tienen potestad también de generar normativas específicas. Un ejemplo, el pico y placa en Bogotá.
En Bogotá nosotros tenemos una norma específica de tránsito que establece restricciones para la movilidad de los vehículos con terminados en determinados números de placa, valga la redundancia. Eso no es igual en todos los municipios o departamentos del país. Esas normativas son normativas que son establecidas a través de decretos de las alcaldías o de acuerdos de los consejos departamentales o municipales y que van a establecer normas específicas. Asimismo, esa autonomía o esa descentralización le permite a los gobiernos territoriales cobrar ciertos impuestos que son específicos para su territorio. Por ejemplo, en Bogotá pagamos el impuesto predial, bueno, y en otros departamentos se cobra también el impuesto predial, pero esos recursos no van para la nación, sino que van para los departamentos o para los municipios y se invierten específicamente en ese territorio en concreto. Eso es parte de hablar de un Estado descentralizado. Por tanto, a pesar de que somos una república unitaria, centralista, la Constitución del 91 buscó darle cierta autonomía por las características particulares que tiene cada territorio. El Estado colombiano es a su vez un Estado democrático, participativo y pluralista. Para que un Estado sea democrático se debe cumplir con ciertas condiciones que en el caso de Colombia están establecidas en la Constitución. Por ejemplo, la posibilidad de elegir y ser elegido es un derecho ciudadano para cualquier colombiano mayor de edad. Pero pues asimismo, una condición también para que el Estado sea democrático es que deben haber elecciones periódicas. En el caso de Colombia, por ejemplo, las elecciones presidenciales y de Congreso y Cámara de Representantes se dan cada 4 años. No coinciden, por ejemplo, con las elecciones territoriales en donde se eligen alcaldes y gobernadores con respecto al año en específico. Eso permite que pueda haber como un relevo o cambios en el poder o en quienes nos representan. En el caso de Colombia, entonces, tenemos todo un sistema de democracia representativa en donde se dan elecciones libres y desde la Constitución del 91 se creó o se mejoró el pluralismo político. Antes de la Constitución del 91, Colombia era prácticamente bipartidista. Si bien en nuestro país el Partido Liberal y Conservador tenía determinados sectores, digamos que por muchas décadas fueron elegidos como presidentes solamente personas pertenecientes a esos dos partidos. A partir de la Constitución de 1991 se da una apertura en la cual fue posible crear nuevos partidos y movimientos políticos que luego empiezan a ganar elecciones y de alguna manera el Partido Liberal y Conservador ya no van a ser, no son los únicos partidos que tienen una participación efectiva en los diferentes cargos de la democracia representativa. Asimismo, existen mecanismos de democracia participativa, mecanismos de participación que se crearon con la Constitución del 91. Esos mecanismos de participación nos dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político y a tomar decisiones de manera un poco más directa. Entre los mecanismos de participación establecidos en nuestra Constitución tenemos el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. El plebiscito, por ejemplo, es un mecanismo a través del cual el presidente de la República busca refrendar algunas de sus decisiones. Por ejemplo, hace algunos años el presidente Santos propuso el plebiscito por la paz, que buscaba que la ciudadanía le diera un respaldo a los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla que hizo un proceso de negociación de paz y llegó a unos acuerdos específicos con el Estado colombiano. Entonces, básicamente, para un plebiscito se convoca elecciones y los ciudadanos son convocados a votar a favor o en contra de la decisión que el presidente quiere poner sobre la mesa.
El referendo, por ejemplo, es un mecanismo en el cual se pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con unas determinadas normas específicas, con unas determinadas modificaciones de las leyes, y también se convoca de manera directa a que expresen su opinión respecto de ellas. La revocatoria del mandato, que es un mecanismo constitucional que aún no se ha hecho efectivo, bueno, que se ha hecho efectivo en algunos municipios pequeños, pero no en ciudades de mayor tamaño, es un mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden como quitarle el poder que le han conferido a un determinado gobernante. Para eso, pues se hace todo un proceso de recolección de firmas que debe estar sustentado en argumentos de por qué de pronto lo que prometió en campaña el candidato no es lo que está llevando a cabo ahora, y una vez se hace como una revisión de esas firmas a nivel de la registraduría y de un proceso detallado de validación, se convoca a los ciudadanos a votar por si quieren quitarle el poder que le dieron a ese representante que eligieron en algún momento. Esto ocurre sobre todo a nivel de gobernaciones y alcaldías. Pues como Colombia es un país democrático, busca obviamente que los ciudadanos sean quienes deciden el rumbo del país a través de diferentes acciones políticas y decisiones, y eso está consagrado en el artículo 40 de la Constitución, que establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Asimismo, la Constitución propone una serie de mecanismos de participación directa, como podrían ser cuando convocan a los ciudadanos a discutir sobre determinados temas para establecer políticas públicas. Entonces le preguntan a los ciudadanos qué necesidades tienen respecto de ideas frente a la educación. O les preguntan a través de mecanismos como lo que se llaman los presupuestos participativos, en los que muchas veces incluso participan jóvenes. Los convocan a reuniones en donde les preguntan en qué se deben gastar determinados recursos. En el caso de Bogotá, más o menos en el año 2014, se convocaron, por ejemplo, a jornadas de presupuestos participativos para decidir cuáles calles del barrio eran las que se debían pavimentar, por ejemplo. Y allí entonces la gente discute y entre quienes participan se toman decisiones concretas sobre a dónde deben destinarse esos recursos. La democracia en nuestro país no es solo un asunto de ir a votar cada cierto tiempo o de tener un posicionamiento político determinado. La democracia, para hacerla efectiva, pues los ciudadanos debemos ser parte de los ejercicios, de las convocatorias y de las decisiones. Y esto implica a los jóvenes, dentro de su conciencia ciudadana, empezar a pensar de manera crítica para que puedan tener como una posición política que les permita ejercer estos derechos. Todos estos aspectos asociados a la Constitución son precisamente los que nos permiten fortalecer la democracia en nuestro país y decir precisamente que como no dejar todo en manos solamente de los gobernantes, porque precisamente somos nosotros los ciudadanos quienes decidimos quién debe gobernarnos. Hay algunas actividades que sugeriría para que puedan como recircular la información sobre lo que acabamos de hablar. Estas actividades puedes hacerlas pues con apoyo de pronto del uso de la internet y de determinadas aplicaciones. Una que sugeriría precisamente sería elaborar una infografía ilustrada en la que puedas explicar, por ejemplo, cuáles son las características del Estado colombiano, recopilando aspectos como los mencionados, que son cómo se organiza nuestro territorio,
cómo es la composición de nuestra población, pero también estos aspectos del Estado que se encuentran consagrados en el artículo 1 de la Constitución. Asimismo, sugeriría, además de tener claro, por ejemplo, que es un Estado social de derecho, qué es lo que hace que Colombia sea un país democrático, que te atrevas a preguntarte a través de textos argumentativos si es Colombia en la realidad un Estado social de derecho, si de verdad el Estado en nuestro país nos garantiza esos derechos que se supone tenemos por la Constitución. Y también preguntarnos si nuestro país es un Estado democrático, si en la realidad y en la práctica somos los ciudadanos del común quienes tomamos decisiones respecto de quién nos debe gobernar. Y la invitación es también precisamente a interesarnos por conocer todos esos derechos, esos mecanismos que tenemos en la Constitución y que la gente muchas veces ignora, pero que nos van a dar herramientas muy efectivas para ejercer esos derechos, porque finalmente nuestra Constitución es una Constitución que nos da muchísimas garantías, pero desafortunadamente la gente desconoce esas garantías y la forma como las puede exigir.